Les invito entonces a abrir su Biblia en Lucas capítulo 14 y a leer los versículos 25 al 35. Dice así la bendita palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El domingo pasado prediqué sobre este confrontador pasaje, y aunque desarrollé los 3 puntos en los cuales dividí el sermón, en realidad solo prediqué del primer punto en forma profunda, por lo cual me siento en la obligación moral de predicar hoy con más profundidad los 2 últimos puntos del sermón, los cuales toqué de manera superficial el domingo pasado y que tienen valiosísimas y maravillosas enseñanzas para nuestra vida. Por eso, la predicación lleva por título El precio de seguir a Cristo, parte 2. El precio de seguir a Cristo, parte 2. Como las películas. Los 3 puntos en los cuales he dividido el pasaje de estudio son los siguientes. La exigencia para ser discípulo de Cristo. Sobre ese punto fue que prediqué profundamente el domingo pasado. El segundo punto es la precaución para ser discípulo de Cristo. Y el tercer punto es el desastre de pretender ser discípulo sin llevar la cruz de Cristo. El domingo pasado miramos en detalle la exigencia para ser discípulo de Cristo. Hoy estudiaremos la precaución para ser discípulo de Cristo y el desastre de pretender ser discípulo de Cristo sin llevar la cruz. Veamos entonces, hermanos, la precaución para ser discípulos de Cristo. Lamentablemente, el ofrecimiento que se hace del Evangelio hoy en muchas partes del mundo es un evangelio que hace énfasis en una sola cara de la moneda. Hace énfasis en recibir los grandes beneficios de Dios, que sin duda los son y los hay, presentando el camino del cristiano como un camino de rosas y algodones, donde el cristiano que se convierte a Cristo, todo se le soluciona. Algo como venga Cristo y todos sus problemas serán solucionados y se le acabará cualquier clase de problemas. Si bien es cierto, Cristo soluciona nuestros problemas, no es que al venir a Cristo mis problemas cesen o pasen, o yo no vaya a tener inconvenientes ni dificultades. Eso es una mentira. Lo que pasa es que cuando yo vengo a los pies del Señor Jesucristo,
El Señor Jesucristo me da la sabiduría y la fuerza para poder enfrentar las situaciones adversas que tenga que enfrentar. Y eso es muy diferente, pero no es camino de rosas. Cristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero solo se predica de esa cara bonita de la moneda del Evangelio, pero no se predica de la segunda cara. La otra cara de la moneda del Evangelio es la de las renuncias y del costo que implica ser discípulo del Señor Jesucristo. Cuando alguien viene a los pies del Señor, hay que decirle con sinceridad que ser discípulo de Cristo implica un costo, implica renuncias, implica muchas veces sufrimiento por ser discípulo del Señor. Por eso es que si usted mira el verso 25 del pasaje de Lucas, dice que Cristo, volviéndose a la multitud que le seguía, dijo que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿no qué? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer no significa odiar. Es un hebraísmo que nos indica que el que ama más al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos o a los hermanos que a Cristo, no puede ser discípulo del Señor. No es que los aborrezcamos en el sentido que nosotros entendemos la palabra. No podemos amar más a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que a Cristo. Porque si es así, significa que Cristo no ocupa el primer lugar en nuestro corazón y por tanto no podemos ser discípulos del Señor Jesucristo. Jesucristo exige el primer lugar en nuestro corazón. Eso es lo que enseña el primer mandamiento de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. El primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Su mamá, sus hermanos, sus tíos, sus hijos, su esposa se pueden convertir en un Dios al cual ponemos en primer lugar y desplazamos a Dios del lugar que le corresponde, y eso no puede ser así. Cuando Él dice que tenemos que estar dispuestos a aborrecer nuestra familia, también dice que tenemos que estar dispuestos a llevar nuestra cruz, es decir, estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, estar dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos. De lo contrario, no podemos ser discípulos del Señor. Escuchen, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por estas altísimas exigencias que leemos en los versículos 26 y 27 del texto que estamos considerando, por esas altísimas exigencias, es que Cristo hace todo lo que puede y anuncia a través de 2 ilustraciones que cualquiera que quiera ser su discípulo tiene que considerarlo primero y no tomar decisiones apresuradas. El Señor Jesús da 2 ilustraciones. La ilustración de un señor que construye una torre y la ilustración de un rey que va a la guerra a pelear con otro rey, para advertirnos del cálculo y la precaución que debemos tener todos aquellos que quieran tomar la decisión de ser sus discípulos. Porque Jesucristo no quiere seguidores a priori. Jesucristo quiere seguidores en espíritu y en verdad. Las multitudes seguían a Cristo, pero de esa gran multitud que le seguía, ¿cuántos quedaron en la hora de la prueba?
hasta sus mismos discípulos se espantaron y lo abandonaron, hermanos. Ser discípulo de Cristo no es cosa fácil. Y Cristo, a través de estas ilustraciones, quiere ponernos los pies sobre la tierra y hacernos entender que ser discípulo de Cristo tiene que ser considerado. Es como si Cristo estuviese desanimando a la multitud. ¿Pero será desanimándola? No, yo pienso que no. Lo que Cristo quiere es ponerles en claro que una cosa es decir yo creo y otra cosa es en realidad ser seguidor del Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a mirar entonces las ilustraciones. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Con estas ilustraciones, el Señor nos enseña dos cosas. En primer lugar, que Él no quiere falsos discípulos en las filas de su ejército. Él no quiere falsos positivos en la iglesia. Nuestro Señor hizo estas advertencias a través de estas dos ilustraciones con el objetivo de impedir que le siguiesen irreflexivamente, es decir, sin considerarlo, es decir, por motivos superficiales o por el emocionalismo del momento. Ese emocionalismo del momento que en la hora de la prueba y de la dificultad se enfriará y no dará ningún fruto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo sabía que nada es tan perjudicial a la causa del cristianismo como las falsas profesiones de fe, y que nada causa tanto mal y burla en la iglesia como aquellos que se ponen el rótulo de cristiano y llevan una vida desordenada y licenciosa, no siendo conscientes del pecado y del mal que causan a la iglesia con su mal testimonio. Eso es lo que quiere evitar el Señor Jesucristo. Porque si hay algo que disfrutan los impíos, es hacer burla y mofa de los cristianos cuando estos caen o dan mal testimonio, ¿o no es así? Siempre la gente está puesta, poniendo los ojos, los que no conocen a Cristo, sobre el cristiano. Y si lo ven cometer cualquier error, inmediatamente le caen y lo critican duramente y se burlan de él. Somos objeto de la mirada, el mundo nos observa, y si nosotros no damos testimonio de lo que profesamos con nuestros labios, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles por nuestra culpa. Por eso Cristo no solo habló del cielo y del perdón y de la vida eterna para sus seguidores, sino que también habló de las renuncias y el costo y del sufrimiento, la persecución y las pruebas que tienen que enfrentar todos aquellos que llegan a ser sus discípulos. Por eso el Evangelio siempre debe llevar las dos caras de la moneda.
Si bien es cierto hay gozo, felicidad y vida eterna con Cristo, también hay renuncias, pruebas, persecuciones y dificultades siguiendo al Señor. Cristo quería evitar que la gente se engañe al seguirle, sin ser consciente de lo que implica ser su discípulo. Si en la iglesia se habla solo de sanidades y milagros, y no se habla de renuncias, no se habla de arrepentimiento y abandonar su vida pecaminosa, de vivir en santidad, si en la iglesia solo se habla de dar mercados o de ayudar al necesitado, las iglesias se llenan por multitudes. En una ocasión, cuando Cristo alimentó a las 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, que eran aproximadamente 12,000 por todos, todos comieron y se saciaron. Y Cristo se fue con sus discípulos al otro lado del lago de Genesaret. Y la gente, cuando supieron que se había ido, al otro día le llegaron allá. Antes de que ellos llegaran, porque ellos se fueron a pie, ellos se fueron en barco. Antes de que ellos llegaran, la gente ya estaba esperándolos. Y Cristo, cuando los ve, les dice: ustedes me buscan y están aquí detrás de mí porque ustedes se llenaron la barriga ayer y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Nosotros no debemos seguir a Cristo por las dádivas pasajeras. Nosotros seguimos a Cristo por lo que Él es, por lo que Él representa. Él es santo, Él es perfecto, Él dio su vida por nosotros. Él es el ejemplo de vida para cada uno de nosotros. No solamente el ejemplo, sino el que dio su vida en rescate por nosotros. En segundo lugar, hermanos, estas ilustraciones que da el Señor Jesucristo, también Él quiere enseñarnos que entendamos que para ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, tenemos que reconocer con humildad nuestra incapacidad espiritual para poder amarlo más que a nuestra familia y más que a nuestra propia vida. O sea que la ilustración de la torre, del hombre que empieza a construir una torre y no calcula los gastos y queda avergonzado, y la ilustración del rey que va a la guerra a pelear con un rey que tiene el doble de hombres que los que él tiene, nos enseñan que nosotros debemos reconocer con humildad que nosotros no tenemos los recursos espirituales y morales para construir nuestra torre de salvación y para pelear la guerra contra las acechanzas del diablo y los apetitos de nuestra propia carne. Dice el texto: ¿qué hombre o quién de vosotros, haciendo referencia a todos los que quieren seguir a Cristo, que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esa es la palabra clave ahí. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Cuando nosotros nos sentamos ante las exigencias de Cristo para ser su discípulo, que Él nos exige amar lo más a Él que a nuestros padres, que a nuestros hijos, que a nuestra esposa y que a nuestros hermanos, que Él nos exige renunciar a nuestra propia vida, estar dispuestos a morir por Cristo, que Él nos exige llevar nuestra propia cruz y estar dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos. Cuando nos sentamos ante esa exigencia, miramos a ver si tenemos con qué cumplir con esas exigencias. ¿Cuál debe ser nuestro balance? ¿Cuál debe ser nuestra conclusión? Que no tenemos con qué construir esa torre, hermanos. Con humildad tenemos que humillarnos ante Dios y decirle: Señor, yo en mis fuerzas no puedo amarte más que a mi familia, que a mis hijos, que a mi esposa, que a mis hermanos. Tenemos
que reconocer con humildad que no tenemos los recursos físicos y espirituales para construir esa torre. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarnos con esta ilustración, que reconozcamos con humildad, al hacer el balance, a ver si tenemos con qué acabar la torre de nuestra salvación, reconocer que no tenemos con qué acabarla. Cuando creemos en Cristo, luego necesitamos a Cristo para seguir construyendo la torre. No es que creemos en Cristo, somos salvos y luego construimos la torre solos. No, construimos la torre desde el cimiento hasta acabarla con Cristo. No podemos apartarnos de Él nunca, hermanos. Solo en Él podemos tener fuerzas y sabiduría para aprender a amarlo más a Él que a nuestras propias familias. Porque Cristo es específico. ¿Qué es lo que nosotros más amamos en este mundo? Habla, mis padres, mi esposa, mis hijos y mis hermanos. El círculo más íntimo. Y Él dice, si usted no está dispuesto a amarme más a mí que a ellos, no pueden ser mi discípulo. Si usted no está dispuesto a cargar la cruz, a negarse a sí mismo y a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando uno mira esto dice, yo no puedo, hermano. Por lo menos yo pienso eso. Yo no puedo en mis fuerzas amar más a mis hijos, a mi esposa, o mejor dicho, yo no puedo amar más a Cristo que a mis hijos y a mi esposa. Tenemos que reconocer eso, hermanos. Porque si lo hacemos así, ¿cuál va a ser el resultado? Cuando comenzamos a construir o a ser discípulos de Cristo sin calcular el costo y sin acogernos a la ayuda del Espíritu Santo para construir la torre. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen ¿a qué? A hacer burla de él. Se van a burlar de usted, porque usted en sus fuerzas no puede dar testimonio cristiano. Necesitamos la ayuda del Santo Espíritu de Dios para construir la torre de nuestra salvación, para amar más a Cristo que a nuestros familiares, que a nuestros seres queridos. Para renunciar a todo lo que poseemos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer con humildad que nosotros no tenemos esos recursos espirituales, hermanos. Lo insisto y lo recalco. Usted en sus fuerzas no podrá abandonar la pornografía. En sus fuerzas no podrá abandonar el adulterio, la fornicación. En sus fuerzas no podrá ser buena gente con su esposa, como Dios quiere que usted sea. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacer frente a nuestras pasiones pecaminosas, a nuestras idolatrías y a las acechanzas del diablo. Noten lo que dice el Salmo 53, por favor. Versículos 2 y 3. Dios desde los cielos miró. Salmo 53, 2 al 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Después de haber mirado Dios a todos los hijos de los hombres, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Tenemos recursos espirituales y morales para edificar la torre de nuestra salvación? Hermanos, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos estamos destituidos y tenemos incapacidad moral y espiritual. Solo la capacidad moral y espiritual viene de nuestro Dios. ¿Por qué razón? El Salmo 51, versículo 5 nos lo dice. ¿Por qué razón somos incapacitados? Salmo 51, 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por nosotros, hermanos, en nuestros cuerpos corre la sangre de Adán. Por nuestras venas corre la sangre de Adán. ¿Y cómo es la sangre de Adán? Pecaminosa.
Solo cuando somos lavados y limpiados en la sangre de Cristo, obtenemos una nueva naturaleza. Pero aún obteniendo esa nueva naturaleza, necesitamos de los recursos del Espíritu Santo para luchar contra nuestros pecados, para amar más a Cristo que a nuestra familia y para estar dispuestos a abandonarlo todo para seguir a Cristo. En nuestras fuerzas no podemos. ¿Saben por qué? Porque el árbol malo no puede producir frutos buenos hasta que nuestra naturaleza no sea cambiado o cambiada. Tenemos que primero ser cambiados en nuestra naturaleza para tener los recursos y así poder edificar la torre de nuestra salvación. Noten lo que dice Marcos capítulo 4. Vaya a Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículos 16 al 19. Hablando de la parábola de la semilla que siembra el sembrador. Y explicándola, el Señor Jesucristo dice: estos son, Marcos 4:16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no hacen el cálculo, ¿sí? La reciben con gozo. Ay, sí, Cristo es hermoso, es maravilloso, Él murió y pagó por mí, aleluya, yo quiero el cielo. La reciben con gozo, tan bonito que predicó el pastor, con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyendo la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué se hizo infructuosa? Porque no calcularon el costo, porque prefirieron construir en sus fuerzas sin reconocer que no tenían los recursos espirituales para construir su vida espiritual. Amén. En conclusión, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podremos renunciar a todo lo que poseemos para poner a Cristo en el primer lugar de nuestro corazón. Porque Cristo demanda el primer lugar en todo. El apóstol Pablo dijo, para que en todo tenga Él la preeminencia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podremos amar más a Cristo que a nuestra familia para ser sus discípulos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podremos aborrecer nuestra propia vida para ser discípulos del Señor. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podremos llevar nuestra cruz para ser discípulos del Señor Jesús. Y en tercer y último lugar, el Señor nos advierte del desastre de pretender ser discípulos de Cristo sin llevar la cruz y sin renunciar a todo lo que poseemos. Noten lo que dice Lucas, capítulo 14, versículo 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El rey que fue a pelear a la guerra con el hombre que tenía 20,000 hombres, teniendo el 10,000, nos dice Cristo que qué rey, al ir a pelear así de esa manera, no considera ver si lo puede derrotar. Y como hace los cálculos y ve que no puede derrotarlo porque el otro tiene el doble de hombres, va y le pide condiciones de paz para que no lo destruya a él y a su ejército. Entonces dice, así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿A qué tuvo que renunciar este rey que va a pelear con el que tiene el doble de hombres? A su orgullo. Él tuvo que reconocer que el otro rey es más grande y más poderoso que nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que aunque Satanás está destruido y Cristo le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario, Él es un ser espiritual y es más poderoso que nosotros en nuestra lucha. Si nosotros no tenemos la fuerza del Espíritu Santo, no podemos derrotar al enemigo, no podemos luchar contra las acechanzas del diablo. Este rey tuvo que humillarse ante el otro rey y pedirle condiciones de paz. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios y pedirle: Señor, lléname de tu espíritu para poder luchar contra las acechanzas del diablo. Teniendo esto en mente, renunciando a nuestro orgullo, renunciando a nuestra prepotencia, el Señor Jesucristo concluye la enseñanza en el verso 34 y 35 de la siguiente manera: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El hombre o la mujer que ha hecho profesión de fe en Cristo y pretende vivir una vida cristiana superficial, un cristianismo barato, sin renunciar de raíz al pecado ni a los apegos de este mundo, es decir, sin renunciar a todo lo que posee, amando más este mundo y viviendo para sí, pretendiendo obtener el cielo sin la cruz, sufre el peor de los desastres de su vida, porque llega a ser como la sal que ha perdido su sabor y que por consiguiente, al perder su sabor, la sal que pierde el sabor no sirve para nada. Dice el texto que ni para la tierra ni para el muladar es buena. Un cristiano superficial que aparenta ser cristiano, pero que en su vida no hay una transformación, que en su vida no hay un cambio, que no es sal, que no evita la corrupción, que no da testimonio, es sal sin sabor, es simplemente apariencia. Y entonces ese cristiano no sirve para nada. Simplemente lleva el rótulo de cristiano, pero no sirve para nada porque no está cumpliendo con la labor que Cristo le encomendó. ¿Y por qué no está cumpliendo con la labor que Cristo le encomendó? Porque no ha pedido los recursos del Espíritu Santo, o simplemente quiere ganarse el cielo y los beneficios de la salvación sin renunciar a su pecado, porque ama su pecado y quiere ir al cielo con su pecado, con aquello que ama. Pero recordemos que al cielo no entran ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los idólatras. Al cielo entrarán todos aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tenemos que renunciar a nuestro pecado. No podemos obtener el cielo pretendiendo llevar los pecados que practicamos y que amamos. Tenemos que renunciar, hermanos, a todo eso que poseemos. De lo contrario, si usted sigue siendo un cristiano aparente, sin renunciar, sin evidenciar cambios en su vida, usted se convertirá en sal que no sirve para nada. Un falso cristiano no causa ningún efecto positivo en la iglesia y en la sociedad. Ninguno se encuentra en una situación tan peligrosa como el que, habiendo conocido y oído la doctrina de Cristo y profesando amarlo y seguirlo, quebranta sus votos y vuelve al mundo, volviendo a su antigua religión, volviendo a sus antiguos costumbres o antiguas prácticas. Los que pretenden ser discípulos de Cristo sin pagar el costo, queriendo los beneficios de la salvación sin negarse a sí mismos, amando más este mundo que a Cristo, deben temblar. Óiganlo bien, deben temblar porque se han convertido en sal sin sabor que no sirve para nada.
y un día serán echados fuera y serán pisoteados por los hombres. Serán escarnio y burla. Con Cristo no se juega, hermanos. Si usted quiere ser un verdadero discípulo, tiene que humillarse hoy delante de Dios y reconocer que no tiene los recursos espirituales para pelear su vida espiritual, y que solo en las fuerzas y en el poder del Espíritu Santo usted puede hacer una vida recta y santa delante de Dios, construir su torre espiritual y luchar contra el rey que viene contra usted con 20,000. Amén. Solo así, hermanos. Noten lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible, Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible, escuchen, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Dice el texto que es imposible que los que oyeron y gustaron de la buena palabra y se fueron atrás sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esas personas nunca se arrepintieron. Esas personas siempre pretendieron ser cristianos de bajo perfil o ser cristianos sin renunciar a su pecado. No hubo un genuino arrepentimiento. Simplemente gustaron, deleitaron de las buenas cosas de Dios, pero ya cuando viene el día de la prueba no pueden volver a Cristo porque siempre vivieron una vida de mentira y de hipocresía. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Cristo murió para salvar a los pecadores. Y usted puede ser salvo hoy si en obediencia a lo que dice la palabra cree en Él, se arrepiente de sus pecados y pide los recursos del Espíritu Santo para poder luchar y seguirle a Él y amarlo a Él más que las cosas de este mundo. Segunda de Timoteo 2, 2 al 7. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Que no nos enredemos en los negocios de la vida para agradarlo a Él que nos tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cristo quiere que nosotros seamos soldados incondicionales, quiere que seamos como el labrador y quiere que seamos como el atleta. El atleta que tiene que correr legítimamente con esfuerzo y dedicación para ser coronado. Quiere que seamos como el labrador que trabajamos primero y preparamos la tierra y sembramos la semilla para esperar luego un tiempo prudencial para recibir el fruto. Y quiere que como soldados siempre estemos dedicados a la labor de Él y no nos enredemos con los negocios de la vida, con los engaños de este mundo. Eso es lo que quiere el Señor de todos sus discípulos. Hombres y mujeres sinceros y dispuestos a obedecerle. No tomando las cosas de Dios por deporte, sino que consideremos profundamente el llamado que Él nos hace. No es simplemente recibir los beneficios de su salvación,
es también estar dispuestos a renunciar a aquellos apegos que vienen por años y que están arraigados en nuestro corazón y los cuales nos apartan de Dios. A veces son apegos que no son malos en sí mismos, pero que cuando ocupan el lugar que le corresponde a Cristo, se convierten en apegos que van en contra de la perfecta voluntad de Dios. Todo me es lícito, dice el Señor, pero no todo me conviene. Así pues, hermanos, para reflexionar y terminar nuestra enseñanza hoy, ¿realmente amo más a Cristo que a mi familia? Pregúntese usted hoy, que lleva tiempos asistiendo a la iglesia, o usted que hasta ahora está conociendo a Cristo o que lo empieza a conocer, ¿está dispuesto a amar más a Cristo que a su misma familia? Si es así, siga al Señor, pero piense primero que no podrá hacerlo si no pide la ayuda y los recursos de Dios para hacerlo. ¿Realmente amo más a Cristo que a mis padres, que a mis hijos, que a mi cónyuge? ¿Realmente amo más a Cristo que a mi propia vida? Pregúntese hoy, porque el cristianismo nos confronta, hermanos. El Señor Jesucristo, el mejor ejemplo lo tenemos en Él, en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que todo lo que Él era, lo tenía ahora por basura, con tal de ganar a Cristo. Y Cristo, en su palabra nos dice que Él estuvo dispuesto a despojarse de su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse para hacer la voluntad del Padre. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo. Cristo es nuestro ejemplo. Los apóstoles, Moisés, dice que renunció a los privilegios de ser príncipe y a las riquezas que tenía en Egipto y prefirió irse al desierto a pastorear ovejas que no eran de él, eran de su suegro. A pasar 40 años en el desierto pastoreando ovejas y después otros 40 años llevando a un pueblo terco y desobediente. ¿Está usted dispuesto a amar a Cristo a pesar de las dificultades y de los problemas que tenga que enfrentar? Estoy dispuesto a incomodarme por Cristo. Estoy dispuesto a trasnochar por ir a enseñar a alguien. Estoy dispuesto a trasnochar para estudiar la Biblia, a levantarme temprano a orar para interceder por la iglesia. ¿En qué está usted contribuyendo para la iglesia y para la edificación de la iglesia, mi hermano? Después de tantos años de ser cristiano. Pregúntese hoy. Pregúntese hoy. Porque ¿qué nos sirve venir a la iglesia, hermanos, si no estamos cumpliendo con nuestra labor de sal? ¿Qué es lo que hace la sal? Da sabor y preserva. ¿Está usted dándole sabor, sentido a la vida de otros? ¿Está usted siendo luz y testimonio en su familia, como padre, como pastor de su familia? Pregúntese hoy eso. Y no salga hoy como entró, hermano. Tenemos que vivir como cristianos si queremos ser discípulos de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a ciertas comodidades por hacer la voluntad del Padre. ¿O no es así? ¿O usted está como los curiosos de la multitud que seguía a Cristo, que solo querían saber qué enseñaba y cómo enseñaba, pero sin tener compromiso? ¿Está usted como esos? Pregúntese hoy. Es una reflexión a su corazón. ¿Es usted de aquellos que queriendo ir al cielo quieren los goces y los deleites de la tierra prometida, pero seguir en sus mentiras, seguir en sus derroches? ¿Cómo está viviendo usted en esa área? Qué bonito ser salvo sin negarme, pero Cristo no enseñó eso. Cristo no enseñó eso. Aquí Él nos está advirtiendo esto. Si usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Que Dios nos dé la gracia para comenzar nuestra vida y terminar este año reflexionando profundamente en lo que estoy haciendo con el rótulo de cristiano que tengo en mi frente. ¿Realmente
¿Estoy cumpliendo mi labor de sal? ¿Estoy cumpliendo mi labor de discípulo de Cristo? Porque tarde o temprano el Señor nos pedirá cuenta. El Señor les bendiga y les dé su gracia. Coloquémonos en pie para practicar lo que el Señor nos enseña. Señor, en esta tarde, en mañana, damos a ti la gloria y la honra por habernos reunido una vez más como pueblo tuyo para ser exhortados por tu palabra, confrontados, porque todos nosotros somos confrontados. ¿De qué sirve vivir nuestra vida si no te servimos y si no te amamos? De hecho, amarte es servirte, Señor. Y aquí estamos en esta mañana, Señor, reconociendo que en nuestras fuerzas no podemos amarte más que a nuestros apegos, que a nuestras idolatrías. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para poder ir adelante, Señor, para poder cumplir tu voluntad. Reconocemos que no tenemos recursos espirituales, Señor. Los recursos provienen de ti, porque todos los hombres tenemos una naturaleza caída, y solo cuando tú nos la cambias y nos das tu Santo Espíritu, ahí sí podemos construir para gloria y honra de tu nombre en nuestra vida. Bendice, Señor, las familias representadas. Bendice, Señor, esta iglesia y danos la gracia de ser luz y testimonio en el mundo en que vivimos, de cumplir con nuestra función de sal, de preservar y dar sentido, dar sabor a la vida de otros que no lo tienen. Te alabo y te bendigo, Dios, y coloco este día en tus manos. Coloco nuestras familias, coloco todos los miembros de nuestra congregación delante de ti. Ruego que tu gracia y tu bondad los acompañe durante el transcurso de la semana para que hagan tu voluntad. Te lo imploro en el nombre del Señor Jesús.